Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde sea que nos escuchen a través de las redes sociales. Bienvenidos al segundo programa Hablando con Simón desde Orange, New Jersey. Su servidor Simón Palacios con el grupo de CAMI del Centro de Acción Migrante Independiente. En los controles el ingeniero Paul Carrera y también acompañándome el secretario de CAMI, Ángel Salto. Tenemos una vez más un programa que estamos pues estrenando aún todavía, es el segundo programa. Estamos adaptándonos acá a la radio, a los medios, a ver cómo retransmitimos de la mejor manera. Esperamos hacerlo en las próximas oportunidades de una mejor manera. Estamos ya poco a poco con la finalidad. ¿Cuál es el objetivo de CAMI? Es de hacer un análisis político de la situación política de Latinoamérica y muy en particular de Ecuador, de los últimos hechos y acontecimientos. Llamar a un debate, llamar a un análisis, a una reflexión de lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy por hoy tenemos en este día, en este momento, ya desde Europa un invitado especial también, y vamos a tenerlo así domingo tras domingo, tratar de invitar a una persona que nos pueda dar su punto de vista. En esta ocasión, el día de hoy, se encuentra el señor Edison López desde España, quien estará también interviniendo y dando su punto de vista de los migrantes en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Así que bienvenidos, ingeniero Paul Carrera, gracias por acompañarme desde acá. ¿Alguna palabra antes de iniciar? Hemos tenido la reunión de CAMI y también por comunicarnos algo bastante importante, bastante valioso. Un saludo para Chicago, al señor Bolívar Zárate. Ángel nos va a informar acerca de este evento que sucedió hoy en CAMI, en una incorporación. Estamos sumando gente a nuestro movimiento político de CAMI. Ángel, ¿nos querés informar de lo que sucedió hoy? Muchísimas gracias Simón, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando a través de la radio y a través de las páginas sociales que estamos compartiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido hoy una reunión interna de CAMI, como es nuestra organización ya de conocimiento de todo el público. Seguimos invitando a las personas que se quieran sumar a esta causa, una noble causa que es luchar por la corrupción de nuestro querido país Ecuador. Hoy día tuvimos la oportunidad de hacer la juramentación a un compañero, pues ya que nos va a ayudar en la dirección como director local en el estado de Illinois. Entonces estamos muy contentos y le damos la cordial bienvenida a Bolívar Zárate que se unió a nosotros, y también vamos a seguir informando sobre las cosas bien importantes, los casos que se están dando ahora mismo en Ecuador, a la parte política. También quería hacer un pequeño énfasis en esto, pues acabamos de pasar nuestro 4 de julio ya que vivimos aquí en la Unión Americana. Felicitarles a todos y cada uno de los compatriotas y pues los hijos de los compatriotas que ya son nacidos aquí, son americanos. Pues feliz 4 de julio, muchísimas gracias a todos. Así es. A cada uno de ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Así es, aquellos que tenemos el privilegio de tener doble nacionalidad y muchos que están viniendo atrás poco a poco nacionalizando, y hay que dar gracias a alguien que te invita a su casa a vivir y a estar ahí. En este caso, este país nos ha abierto las puertas. Yo creo que la reciprocidad es algo muy, muy loable en todo ser humano. Paul, ¿pudiste celebrar el 4 de julio? Sí, a todos los radioescuchas, buenas tardes, buenas noches, y a los que nos escuchan en el exterior también queremos extenderles nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno como migrantes ausentes de nuestra patria, pero siempre con el amor que tenemos a nuestro territorio que nos vio nacer. Así es. Bien, vámonos entonces, estamos un poquito tarde, entramos unos pequeños minutos tarde a la programación, tratando de adaptar acá los micrófonos, el audio, el sonido, y así que vamos de lleno a lo que es esta semana, que es la noticia principal de esta semana en la política del Ecuador, la novedad. Y vamos a hacer un ligero análisis y unas ligeras recomendaciones antes de irnos con nuestro invitado especial, en el cual desarrollaremos, a veces me confunde con mil disculpas, desarrollaremos algunos tópicos de la política ecuatoriana en esta tarde.
Con Edison López, sí. ¿Cuál es lo tengo en la mente, la preocupación de la noticia del Ecuador de la semana? Esto me tiene un poco frustrado. Semana tras semana tenemos noticias y todas las semanas últimas han sido de noticias penosas, de corrupción y tras corrupción. Así que estamos bastante dolidos. Hoy por hoy, esta semana ha sido pues los carnets de discapacidad entregados a funcionarios públicos, en este caso asambleístas, donde que se han hecho gala de ese carnet para importar autos de lujo y no pagar impuestos como deberían hacer. Usando esa viveza criolla, ha desatado un boom en las redes y un repudio de toda la ciudadanía. Hemos analizado esto en CAMI en la reunión de hoy y yo creo que no quisiéramos ir a machacar, digamos así, más sobre lo mismo, agua mojada. Ya sabemos esto de la corrupción que se está dando en diferentes aspectos en el Ecuador. Se está dando en todos los niveles y en todas las cosas, y es uno de los objetivos por los que hemos hecho CAMI, es esa lucha y ese rescate moral y ético que tratamos de llevar ese mensaje a Ecuador, que queremos los migrantes buscar una manera de dar ese rescate ético y moral, porque estamos viviendo momentos durísimos que nos duelen, donde que se ha reflejado la corrupción cada día de manera exorbitante, que nos da mucha pena. Tenemos que hacer algo los migrantes, estamos haciendo el llamado a que desde Europa, todos los que somos migrantes, podamos realmente hacer algo, tomar alguna decisión, tomar medidas, enviar cartas, reunir a los ecuatorianos acá, algo muy difícil. La gente no quiere, por estas razones, no quiere participar en política porque dice la política está corrompida y lo que hace es lo contrario, es de salir corriendo. Esto equivale, había dicho yo muchas veces, como cuando tú estás enfermo y sabes que tienes una infección y lo que haces es huir del doctor. Lo contrario, creo que tenemos que buscar el doctor, buscar personas preparadas que traten de buscar soluciones. Entre estas soluciones que hemos dado en el Centro de Acción Migrante Independiente, nos hemos añadido a muchas que ya vienen sonando en el país. Inclusive el Ejecutivo ha dado unas recomendaciones, se ha manifestado al menos, por ahora no, se ha manifestado con esta acción de repudio que tienen que ser sancionados, pero nosotros hemos hecho un análisis un poco más allá. No es solamente, obviamente tienen que ser sancionados estos corruptos funcionarios que hacen con esa sabiduría o esa sapienza criolla. Aparte de ser sancionados, tendrían que ser retirados sus vehículos, también se pide, pero yo no creemos que ellos sacaron su carnet en el aire. No, sino creemos que hay alguien, un responsable, no sé si el Ministerio de Salud Pública, que es el ente ahora que está dando estos carnets, o el CONADIS, no sé, pero alguien tuvo que tramitar y facilitar, o médicos que tramitaron también y dieron estos certificados de discapacidad que supuestamente tienen más del 50%, y no sé cómo fueron electos o cómo pueden estar en una Asamblea Nacional con tanta discapacidad auditiva, o no sé, y algunos hasta también se están declarando locos y todo eso. ¿Para qué? Para sacar estos beneficios, importar autos y burlarse de los ecuatorianos, lo cual los tiene airados a toda la población cada vez peor, ¿no? Entonces, aparte de eso, nos gustaría pedir, estamos promoviendo hacer cartas y poder pedir que se investigue a fondo, no solamente a asambleístas a quienes hayan usado ese carnet, porque lo que sucede muchas veces es lo siguiente: se da medidas tibias y se llega a castigar y no se investiga todo el entorno, todo quiénes están tramitando, quiénes son los funcionarios públicos que están facilitando. Esa es una de las recomendaciones que quisiéramos hacer y hacer llegar nuestra voz allá a las autoridades en Ecuador, en la cual se ahonde y se investigue a fondo este problema, este malestar que estamos viviendo. Así que queremos ya con todo este preámbulo, con esta noticia y este pequeño análisis de lo que ha sucedido en Ecuador, nos gustaría entrar de plano a la entrevista al invitado especial de este programa número 2 de CAMI, señor Edison López. No sé, Paul, con los controles nos ayudas, por favor, sí, con una música mientras llamamos al señor Edison López. Aquí va, estamos listos. Vamos a darle un espacio al entrevistado de esta tarde.
Ya nuestro compañero se está poniendo en contacto. Me das el ok y yo le paso el audio para la entrevista. Aló. No. Ok, sí, ya. Aló, Edison, ¿nos escuchas? ¿Nos copias, Edison? Aló. Aló, hola. Sí. A ver, ahora. Estoy escuchando, sí. Ya se está comunicando. Aló, Edison. Aló. ¿Aló? Hola, aló. Ahora. Sí, ahora está en línea ya. Ya, súbele el volumen, por favor. Ok. Aló, Edison, por favor. Sí, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Edison López, lo tenemos ya en el aire. Lamentamos no hacer un vídeo, solamente tenemos tu foto, pero tenemos lo más importante, que es tu audio, tu mensaje, tus palabras. Edison, ¿nos escuchas bien? Sí, perfectamente. Gracias, Edison. Es un amigo mío de muchos años y he podido compartir con él y escuchar algunas intervenciones. Edison, les comento, Edison es un activista político y director de Izquierda Democrática en España, en Europa, para la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Edison, te queremos dar la bienvenida. Quisiera que nos cuentes acerca de ti, de tu activismo, en unos no más de 40, 60 segundos. ¿Quién eres tú y por qué decidiste entrar al mundo de la política, Edison? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que los escuchan. Bueno, yo de profesión soy profesor, ¿sí? Y me he dedicado a la política porque creo que es fundamental que la ciudadanía participe de la política. En Ecuador, por mala suerte de los ecuatorianos y a nivel histórico, hemos tenido una deficiencia en las instituciones y los partidos políticos forman parte de esas instituciones. Pero tal vez es porque no tenemos un concepto mucho más maduro de lo que es la democracia. Entonces la democracia es algo que se debe ir construyendo y los ciudadanos tienen que hacerlo precisamente saliendo del paternalismo, ¿no? Del paternalismo mesiánico. Así es. Entonces yo llegué a la política precisamente con el afán de crear un espacio aquí en Europa con un grupo de amigos que estábamos antes en una organización de estudiantes en la universidad, crear un espacio de participación política para los migrantes ecuatorianos que puedan ejercer sus derechos políticos. Por eso hemos pensado que lo más importante, así como hay asociaciones de fútbol, asociaciones de bailes, asociaciones gastronómicas, es importante que también se creen instituciones políticas. Entonces mi objetivo es político. Yo estoy al frente de un partido político y lo que hacemos es política y es muy bueno porque eso forma parte de la libertad de los países, ¿no? De las comunidades y de las personas. No hay otra forma de llegar a hacer cambios en el país si no es a través de la política, a través del ejercicio y estando en el poder. Así es. Edison, ¿cómo está la comunidad ecuatoriana migrante, los ecuatorianos allá en Europa? ¿Cómo los ves? ¿Cómo se están organizando con miras a las elecciones 2021? Ya, verás, la comunidad ecuatoriana aquí en Europa, digamos que, verás, las causas de la migración están en Ecuador y la gente vive aquí en Europa, ¿no? Está dentro del sistema de bienestar europeo, dentro de de la dinámica económica europea, ¿no? A veces incluso los ecuatorianos no están muy enterados de la política, pero ahí creas una especie, digamos así, de doble mundo, ¿no? Todos vivimos a caballo entre Ecuador y el exterior. Tú, por ejemplo, te darás cuenta que hay ecuatorianos que viven en Estados Unidos, cotizan ahí sus impuestos, sus hijos van a los colegios ahí, pero no dejan de pensar en el Ecuador porque siguen teniendo familiares, porque incluso tienen dinero allá, tienen intereses, tienen muchas cosas, ¿no? Y no quieren dejar atrás, ¿no? La comunidad ecuatoriana no ha dejado de ser ecuatoriana por más que esté afuera. Entonces, ¿cómo está, verás? Ahora, la creación de partidos políticos aquí, digamos que no es tan fuerte, porque en sí el Ecuador no es un país que tenga mucha, simpatía por la política, ¿no? Entonces, el migrante ecuatoriano, pues,
tiene prioridades, está priorizado en su familia, su trabajo, y la política, digamos que tal vez está en un segundo o tercer puesto. Entonces, ¿cómo le veo a la gente? Pues verás, falta la creación de instituciones, como te digo. Los partidos políticos, digamos que se ponen las pilas solo cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, esa es una deficiencia, ¿no? Que hay, como te digo, personas que han ido saltando de partido en partido y que precisamente cuando ven la posibilidad de las elecciones, pues algunos dirigentes y tal, digamos que se ponen alguna camiseta de algún partido y se hace así la política, ¿no? Verás, o sea, a ver, tenemos que darnos cuenta de qué podemos hacer, cómo es el entorno y qué podemos ofrecerle a la gente. Eso es importante porque, verás, dentro de la política hay algo que es importantísimo y es el lenguaje. Mucha de la decepción, el nihilismo político nace precisamente de un uso maniqueo del lenguaje, de una metafísica absurda, de ofrecer cosas imposibles, de no ubicarse en el contexto económico, en el contexto institucional, geopolítico de un país como el Ecuador. ¿Qué cosas se puede hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo está la gente? Pues sí, ya se va moviendo un poquito el ambiente político y vemos que ya organizaciones están empezando de nuevo a formarse, ¿no? A mí eso me parece muy saludable porque la gente no vive de los partidos políticos, la gente vive de su trabajo y eso es muy bueno. El partido político tiene un carácter instrumental, es un instrumento de acceso al poder de la sociedad civil hacia la sociedad política para ingresar al Estado. El partido no es un lugar donde la gente vaya a buscar algo que le beneficie durante el resto del año. Eso es bueno, eso es muy interesante, es muy bueno, porque no existe esa burocracia partidista, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en Europa. Los partidos burócratas, no. El ecuatoriano, digamos, es muy práctico en esto. Si quiere participar de la política, pues hace del partido político un instrumento. Ahora, ¿dónde está la deficiencia? Precisamente en la creación de la institución, del aparato político. Te pongo un ejemplo. Mira, hace poco me invitaron a participar en un foro. Les dije sinceramente, miren, yo soy presidente de un partido político y el objetivo de mi partido es ganar las elecciones, porque para eso son los partidos políticos. Si tú te pones un equipo de fútbol de una liga barrial, quieres ganar la liga barrial. Entonces, el partido político pretende ganar elecciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la disputa de lo que es la democracia. La democracia es la división del poder en partes. El partido es una parte de. Entonces, esa división es virtuosa cuando se ejerce con ética política, ¿no es cierto? Entonces, en la ética política ya viene lo que te estoy comentando, lo del uso del lenguaje, lo de también el perfil de los candidatos, de las personas, si tienen o no tienen un buen perfil ético, que has acabado en tu introducción del programa. Fíjate, estos problemas que vemos son una vergüenza y es por falta de ética política, ¿no? Porque a veces hay gente que cree que hay que ir a la política para hacer dinero rápido, ¿no? Correcto. Y después termina en el juzgado, ¿no? Entonces, ahí viene el punto, ¿no? El partido político es un lugar, es una institución donde se va a hablar de leyes, donde se va a hablar del poder, donde se va a hablar de qué cosas puede hacer las instituciones, cuáles son las responsabilidades, cómo podemos nosotros mejorar el servicio público que le permita acceder a los derechos a los ciudadanos. Para eso está el partido político, ¿no? Correcto. Entonces, ese partido político, sí, dime. Tocas un tema bastante importantísimo que realmente queda para hablar muchísimo, pero refiriendo nada más, la comparación que tú haces entre los partidos políticos ecuatorianos y los partidos políticos europeos, ¿no crees al revés que sería al estar más institucionalizados les permite en Europa a los que hacen política allá en España, que tengan mayor acceso a prácticas políticas, a participación, a meritocracia, a un desarrollo dentro, y en este caso nosotros los ecuatorianos, al ser pues, bueno, muy prácticos y ir a hacer política solamente cuando hay momentos de elecciones, nos olvidamos el resto del tiempo de la política porque tenemos que trabajar, también se entiende, pero ¿no crees también que eso le dé una debilidad al sistema partidista del Ecuador? No, el ejemplo lo puedes ver en Estados Unidos. Es que hay dos tradiciones en cuanto se refiere a la democracia moderna. La socialdemocracia europea y también, bueno, digamos que en Estados Unidos también ahora es una socialdemocracia, ¿no? También hay un estado ahí que es fuerte, ¿no? Pero ahora verás, ahí viene el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido en España? Te pongo un ejemplo, verás. Por ejemplo, en España, al estar estatalizados los partidos, el partido comienza a funcionar, como te digo, en función del poder.
Cuando, por ejemplo, en España, da igual si tú eres comunista o si eres de ultraizquierda, igual el rey manda, ¿entiendes? ¿Por qué el rey manda? Porque el rey está presidiendo un Estado que está subvencionando a los partidos políticos. Entonces, cuando un partido está subvencionado por el Estado, que eso no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces ves ahí que ahí vienen las deficiencias de la democracia europea. Eso hay que, y sobre todo la española, la española, en ese punto, verás, la democracia española es muy frágil. Porque precisamente, verás, lo que pasa es que aquí hay una diferencia radical que hay que tomar en cuenta. La sociedad civil y la sociedad política, que no son lo mismo. La sociedad política es aquello, yo soy parte de la sociedad política, yo formo parte de una institución jerárquica, disciplinada, organizada, que tiene objetivos. Eso es un partido político. Así es. Ahora, la sociedad civil es todos los gremios, asociaciones, lo que en Estados Unidos se llama el lobby, ¿no? Entonces, verás, cuando hay un contrapoder, precisamente es cuando la democracia es madura. Por eso las instituciones norteamericanas, por ejemplo, la Corte Suprema, el Senado, el Congreso, son auténticos contrapoderes, verás. ¿Qué es lo que sucede en España? Claro, ¿qué es lo que sucede en España? Estamos viendo, por ejemplo, cuando hubo un fallo del Tribunal Supremo a favor de los bancos, por ejemplo. Nadie le puede hacer contrapoder. Entonces, verás, ese es el problema. Ahora verás qué pasa. Las instituciones de la sociedad civil que quieran promover un partido político tienen que trabajar en ello, sin precisamente buscar el auxilio del Estado, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tú formas parte de un partido político, es menester del partido crear instituciones de formación, por ejemplo. Es muy importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en la política ecuatoriana? Que la formación de los cuadros políticos es muy deficiente. ¿Por qué? Casi, ¿no? Porque exacto, porque el mismo partido no crea esa institución que debe formar a la persona para ir. Por ejemplo, la calidad, fíjate la calidad de un congresista en Estados Unidos versus la calidad de un congresista en Ecuador. A pesar que exista el mismo diseño institucional, porque el diseño institucional ecuatoriano es medio copiado de Estados Unidos. Fíjate, nosotros tenemos una asamblea, un legislativo, un ejecutivo, un poder, digamos, judicial y tal, ¿no? Hasta tenemos un quinto poder, ya ese barroquismo ecuatoriano, ya nos pasamos 3 pueblos del delirio, ¿no? Pero ves ahí, entonces, ¿en qué falla? ¿En el diseño institucional? No, el diseño institucional está bien, es importante que haya un legislativo, pero ¿hace un contrapoder? No hace contrapoder. ¿Por qué no hace contrapoder? Porque no existen unos cuadros que hagan contrapoder. Entonces se crea ahí, por ejemplo, el mesianismo. El ejemplo más claro, verás, el caudillismo, exacto, el mesianismo, el caudillo. El caudillo dice hay que ir por ahí, pues vamos por ahí todos, ya. Si el caudillo mate, pues vamos por ahí. Así está. Y esa deficiencia, ¿cómo la cambias? Precisamente cambiando el relato político, haciendo pedagogía de los conceptos. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la separación de poderes, por ejemplo? Esto hay que asumirlo con mucha pedagogía. Mira, por ejemplo, la corrupción se da cuando hay una concentración del poder. Si hay un contrapoder, si por ejemplo tú estás en un partido que es antagónico al mío, tú estás manejando el presupuesto del Estado y yo te voy a fiscalizar, ten mucho cuidado, porque me voy a dar cuenta hasta el último centavo de lo que gastas. Pero ¿qué pasa si los dos somos de la misma finca? Somos del mismo grupo, del mismo caudillo. Pues es lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? Le ponen ahí de contralor al Carlos Polid y de presidenta de la Asamblea a Gabriela Rivadeneira. Imagínate. Y con el quinto poder ahí, entonces ahí no hubo contrapoderes. Sí, entonces eso hay que... Sí, el tema del caudillismo es un tema también ya que hay que tratar desde un punto de vista sociológico y cultural, ¿no? Que da, no sé si más adelante podemos tratar un poco más de esto, pero sí es un tema súper importante y determinar cómo salir de ese caudillismo, porque nuestra cultura, nuestra sociedad está hecha como adaptada para eso, le gusta. Lamentablemente al latino le gusta tener un jefe, alguien que le guíe, un mesías, él es el que sabe más y a él seguimos. Entonces tenemos que trabajar en una parte cultural, una parte de educación, más educación política fuerte, profunda, y eso creo que es la manera de que no quieren cambiar los movimientos y partidos políticos porque saben que están manejando de esa manera, y si vamos movimiento por movimiento o partido por partido, vemos que en cada uno son 2, 3 los dueños por años, o si es que no desde que se fundó. Entonces, en ese sentido,
Me parece un tema bastante importante, Edison, gracias. Déjame tocar un tema rápidamente para ver y seguir avanzando con nuestra programación. ¿Cuáles son los mayores problemas que tenemos los migrantes, que tienen los migrantes ecuatorianos allá en Europa hoy por hoy, Edison? ¿Nos puedas sumarizar un poco ahora eso? Verás, el principal problema que tienen es el empleo. Y el empleo no depende del Ecuador, ¿ya? El empleo depende de la economía europea. Ese es el principal. Voy a decir esto que suena un poco crudo, pero es la realidad. Mira, a los migrantes ecuatorianos les preocupa más cómo está la seguridad social en España, cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, porque ahí es donde van sus hijos. Y los migrantes ecuatorianos, nada más que tienen la posibilidad de poner a 2 legisladores dentro del Ecuador. O sea, las posibilidades reales de poder de la comunidad migrante son muy pequeñas, son necesarias, ¿no? Es plausible que existan, pero ubicándonos en un lenguaje honrado y muy serio de hablar, de qué está preocupada la gente y qué le puede ofrecer un partido político, es muy poco, ¿verdad? Es muy poco. Ahora, en cuanto se refiere al Ecuador, pues le preocupa porque su familia está allá y le preocupa principalmente que haya empleo, porque a la gente no le gusta migrar. Migrar es una tragedia. Migrar fue una mancha, el hecho migratorio fue una mancha en la historia del Ecuador, obligar por cuestiones económicas, por falta de, digamos, un poco de empatía política, se desbarató el Ecuador y le ha mandado al exilio casi a 3 millones de personas. Eso es una desgracia. Emigrar no es bueno, porque si pones sumas y restas, las consecuencias primero que tiene la destrucción de las familias, el impacto psicológico, eso todavía no se cuantifica. El Ecuador ha perdido mucha gente joven, ha perdido mucha gente capaz, emprendedora. O sea, el Ecuador ha perdido dentro de eso. Ahora, ha ganado un poco, porque el emigrante también ve otro mundo, vive en otro país, aprende otras cosas, cambia mucho y se vuelve un agente de cambio dentro del Ecuador. Eso es bueno, eso es útil lo de la migración. Correcto. Edison, Pero, sí. En ese aspecto, ¿crees que en esa visión el ecuatoriano puede o tiene que recibir o mayor soporte o las instituciones ecuatorianas allá en España, tanto consulado como embajadas, algunas instituciones ecuatorianas que están allá, ¿crees que pueden hacer algo más para ayudar, para promover esa integración o llenar algunos vacíos que por naturaleza puede hacer España? Sí puede hacer cosas, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay problemas muy graves que enfrenta el Ecuador y debería ayudársele a los migrantes. Aquí uno de esos es el fracaso escolar, por ejemplo. Te digo porque yo soy profesor de niños en un polideportivo municipal. Entonces, por ejemplo, la tasa de fracaso escolar de los hijos de los migrantes es muy alta. Por ejemplo, ahí podría haber instituciones públicas que puedan ayudar a esto. Cuando los niños vienen del sistema educativo ecuatoriano, integrarse dentro del sistema educativo europeo es muy duro. Entonces, por ejemplo, ahí hay una necesidad. Otra necesidad, por ejemplo, hay muchos migrantes que no aprenden el idioma en los países donde no se habla español. En el caso de Inglaterra, tú mismo habrás visto ahí en Estados Unidos que la diferencia entre tener un buen empleo y un empleo malo es precisamente el idioma. Otro punto donde se puede ayudar. También mejorando, yo en veras he acudido al consulado a hacer algunas cuestiones. Es muy bueno el servicio, es muy bueno el servicio, saliendo de paternalismos, sin paternalismos. Hay cosas que se deben mejorar y hay otras que están muy bien. Por ejemplo, algo que sí sería bueno que alguna vez se considere, crear un seguro de repatriación público-privado, por ejemplo. Dentro de eso estamos trabajando en el partido a ver si logramos proponer eso. No diciendo que el Ecuador deba repatriar a todos, ¿no? Porque no puede. Eso es muy caro, cuesta una fortuna cada persona. Pero si hay personas que están en una situación de vulnerabilidad y, por ejemplo, se puede crear una prima público-privada, ¿no? La contratación de un seguro público-privado que ayude a esas cosas, en cosas prácticas, en cosas que la gente necesita. Mira, a los migrantes no les importa hablar acerca de, del antiimperialismo o de la revolución cubana o el Che Guevara o todas estas cosas que pone el populismo en agenda. No, a los migrantes les interesa solucionar cosas reales, problemas de su vida cotidiana. Y entonces ahí es donde los partidos políticos tenemos que intervenir, sin hacer demagogia, decirles lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo,
El acceso de crédito de los migrantes que regresan al Ecuador. Mira, yo no estoy diciendo que deban darles préstamos, no, porque quien da los préstamos son los medidores de riesgo de los bancos, no hay que hacer demagogia. Pero sí lo que se puede hacer es crear un fondo de la Corporación Financiera Nacional con dinero público que logre dar, digamos, un impulso cuando la gente vuelve al Ecuador, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que sí se podría hacer. Pero claro, ahora tú me dirás, es que estamos en una grave crisis económica, el servicio exterior va a recortar personal. También eso es cierto, no hay que hacer populismo. Mira a Lenín Moreno, vamos a crear 1 millón de empleos, ni uno. Por hablar se puede hablar mismo. El empleo, ¿no? Exacto, claro, ¿por qué? Porque no toman en cuenta todo eso. Entonces, verás, dentro de la realidad hay instituciones públicas que sí podrían hacer muchas cosas aquí, pero también hay que ver si hay el dinero. No se puede ofrecer por ofrecer, ¿sabes? Hay cosas que sí serían buenas de hacerlas, pero no todo. Sí, bueno, hay muchas cosas y justamente esos temas estamos tratando también acá en CAMI y en la comunidad ecuatoriana en Norteamérica, a ver cómo el gobierno se integra o representa mejor algunas situaciones que los migrantes sufrimos, en este caso acá en Norteamérica, y es por eso que queríamos saber también las novedades de Europa y a ver si podemos enlazar algunas ideas en cual el gobierno ecuatoriano pueda ser más partícipe dentro del desarrollo del ecuatoriano migrante en cualquier país del mundo. Edison, ¿cómo ves tú la política del Ecuador? ¿Cuál es tu visión y cuál crees que es una de las mayores problemáticas de la política ecuatoriana acorde a tu visión? Verás, el Ecuador hace poco, bueno, ya algún tiempo me invitaron a un foro, yo había comentado que el Ecuador está en una triple crisis, ¿no? Es una crisis, primero una crisis económica, debido a la caída del precio de las materias primas. Primero. Segundo, tiene una crisis institucional, una crisis que vino ya arrastrando desde hace tiempo, ya desde cuando teníamos al vicepresidente ejerciendo en la cárcel de vicepresidente, eso ya te está hablando de que hay una crisis de las instituciones, que ha llegado a su punto álgido ahora, que ya, imagínate que hasta los propios asambleístas están vistos ahora como unos vivarachos, ¿no? Que están hasta sacando carnets falsos, exacto. Eso es una crisis de las instituciones. ¿Dónde también está la crisis de las instituciones? Cuando los partidos políticos no tenemos ni el 15% de aceptación de la gente. Entonces, crisis económica, crisis de las instituciones, y después tenemos una crisis política. ¿Cuál es la crisis política? Pues tenemos unos partidos atomizados. Hay un montón de partidos pequeños. Jaime Nebot dice que no quiere ir a las presidenciales. El único que veamos así que está dando una posibilidad es Lasso, y todavía la centroizquierda no llega ni siquiera a concretar una agenda común. ¿Por qué? Porque precisamente, entre comillas, venimos saliendo de 10 años de un gobierno de centroizquierda, ¿no? Pero ya vemos que hicieron las luces hacia la izquierda y después giraron a la derecha, ¿no? Un poco. Pero bueno, eso verás, a ver, ahí viene el tema, ¿no? Por ejemplo, la centroizquierda, Lasso vemos que va a ser candidato, ¿no? Él tiene una agenda más bien de tipo liberal, de derecha, ¿no? Ahora, el centroizquierda, ahí viene la pregunta. ¿Estarán de acuerdo la centroizquierda en sumarse a la agenda del correísmo, de la defensa de todos los delincuentes que están en la cárcel? Yo creo que no. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la corrupción de Jorge Glass o la sentencia de Rafael Correa con ser de izquierda o de derecha? Si es una cuestión en el ámbito judicial. Legal, así es. Entonces, claro, entonces, ¿me entiendes? O sea, ahí viene el problema. Entonces, esa triple crisis se va extendiendo cada vez más porque, verás, ahí viene una cuestión que hay que entender bien claro. El mito de la soberanía. El Ecuador no es un soberano absoluto. La soberanía ecuatoriana es relativa. La institución del Estado ecuatoriano tiene prerrogativas limitadas. Primera, digamos, punto clave que hay que entender. El Ecuador no tiene moneda. La economía ecuatoriana depende de los vaivenes del dólar y del precio de las materias primas. Entonces el ecuatoriano no puede decir, yo estoy al margen de todo. No. Estamos nosotros embarcados en una dinámica global, geopolítica, regional. Entonces, mientras nosotros estemos dándonos las vueltas, peleando, discutiendo nimiedades, pues la economía se irá deteriorando, las instituciones se van deteriorando porque la gente va pensando que el Ecuador es un país de piratas, que el legislador está engañando,
que por aquí están traficando con influencias, que están haciendo negociados hasta con las fundas de cadáveres, que están haciendo negociados con las pruebas del coronavirus, con la comida de las personas en el confinamiento. Entonces eso es muy grave. Ahora verás, ahí viene el tema, sin quedarnos en el nihilismo, sin quedarnos digamos en el pesimismo. Es hora de que los ciudadanos mismos creen esas instituciones, y eso te felicito lo que tú estás haciendo. Así hay que hacerlo. Tiene que ser un movimiento ciudadano de base, que deba tener ante todo voluntad de cambio político. Eso es lo que le va a cambiar al Ecuador, eso es lo que le va a dar sostenibilidad para poder buscar soluciones. Las soluciones no van a venir los extraterrestres, no van a venir en un platillo volador a dejarnos un Mesías para que te den arreglando. Esta frase muy ecuatoriana, ¿no? Den arreglando. Mientras yo estoy sentado en la casa, mientras yo estoy sentado quejándome viendo la tele, a ver quién da arreglando. No. ¿Cómo vamos a arreglarlo entre todos? ¿Cómo vamos a arreglarlo todo esto? Porque mira, los países pueden caer mucho, sin fin. Ecuador puede caer aún más. Podemos llegar a ser un país africano. El África es un ejemplo. Todos los países, no hay un tope. Pueden llegar al caos total, económico, institucional y todo eso. Entonces no podemos esperar que lleguemos a ese lugar. Tenemos que reaccionar, proponer, participar, y sobre todo es la hora donde deberíamos tener empatía y ser bondadosos políticamente, con el afán de ir creando instituciones, ¿no? Eso es importante, volver a recrear las instituciones. Ecuador tiene mucho potencial, es un país que tiene un potencial tremendo económico, en cuanto a las personas, de capacidades turísticas, energéticas, ecológicas, o sea, tiene por donde. Pero ahí viene el tema, ¿no? El tricky nuestro, ¿no? El punto débil, el talón de Aquiles, es que en cuanto a la organizatividad, en cuanto al trabajo en equipo, y todo eso son deficiencias que tenemos que ir corrigiendo. Así es, Edison, estamos tocando diferentes aristas, diferentes temas, desde la parte misma del caudillismo, la ideología. Somos una fusión, ¿no? Una función de ese europeísmo, de Europa, de España que nos conquistó, de Latinoamérica, de nuestras raíces indígenas, y demos un producto, un tercer producto que somos nosotros, ¿no? Que pasamos la vida o tratando de ser europeos o tratando de ser demasiado, pues, defendiendo únicamente el indigenismo, ¿no? Y bueno, los indígenas está bien que defiendan su punto de vista, no estoy en contra de eso, pero la gran mayoría somos el producto, ese producto tercero, y desde ahí no hemos podido nosotros superar ese complejo de decir, sí, somos esto, producto de esto, sumamos estos dos y somos nosotros el resultado, y podemos ser ni Europa ni totalmente indígenas, y podemos ser algo nuevo, latino que sale ahí. Entonces, en ese sentido, desde las ideologías nos impusieron, las dos ideologías que comarcan o que son supremas en el mundo, la izquierda y la derecha, pues nació allá en Europa. No fue creado nada en Latinoamérica, los países fueron invadidos, fueron impuestos religión, ideología y todo. ¿Tú crees que después de que ya hemos pasado la Guerra Fría, la disputa de las dos ideologías, la izquierda con la derecha, que supuestamente en el 89 con el derribo del muro de Berlín superamos ya, y ha pasado casi 40 años y seguimos todavía empenizados? ¿Crees que haya una opción que Latinoamérica pueda poner algo como un rescate nuevo, una idea, una visión nueva, algo propio de la concepción latinoamericana, donde que tenga el concepto mismo de una visión también precolombina y también de las dos ideologías? Porque ¿por qué no sumar lo bueno de la izquierda y la derecha, que sí tienen las dos y también tienen sus falencias? ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, estimado Edison? ¿Crees que todavía nos sigan rigiendo esas dos ideologías, o esto ya se comienza a derrumbar, la gente comienza a despertar y promover algo nuevo? Verás, el ejemplo más claro en los hechos es lo siguiente, para demostrarte empíricamente que ese marco hegeliano de izquierda y de derecha es ya obsoleto. Primero, el ascenso de China. China es un país comunista, maoísta, ¿no? Y vemos que es un país capitalista, pero tiene una institucionalidad totalitaria, pero en cuanto se refiere al capitalismo, son mucho más capitalistas que los capitalistas,
y vamos a Estados Unidos ahora. Fíjate, Estados Unidos en la época, al final de la era de Bush y al inicio de Obama, nacionalizó su banca. Eso es una política keynesiana. Haber rescatado a los bancos, pues es una política socialdemócrata, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, verás? Precisamente hay que dar un giro epistémico. ¿Cuál es el giro epistémico? Es el giro de salir del dogma ideológico, para pasar a la política de la ética. Me voy a explicar, verás. En griego, forma se dice nomos, ¿no? Y ética se dice ethos. El giro debe ir desde ahí, desde el dogmatismo ideológico hacia la conducta y hacia la persona y el individuo. Ahí va a girar la política. Por ejemplo, antes que pelear entre marxistas, cheguevaristas y maoístas versus Adam Smith, David Ricardo, los neoliberales, a la gente, por ejemplo, ¿sabes qué le interesa más? Tener agua limpia, tener alimentos saludables, tener tiempo libre. Por ejemplo, cuando Aristóteles escribe el gran libro de él es la ética, el ethos. A la gente lo que le está interesando más en la política, por eso los partidos no conectan bien, tienen que dar ese paso, tienen que darse cuenta que estamos en otra era civilizatoria. Mira, el hecho mismo de la pandemia es ya un ejemplo. Es muy importante el servicio público de sanidad, es muy importante, como te digo, contar con una buena reserva ecológica que permita tener un aire limpio, que permita tener, por ejemplo, la sociabilidad. El ser humano es un primate social. Nosotros somos personas sociales, ¿no? Aristóteles dice es un politicón, es un animal político, es un animal que vive en comunidad, el ser humano. Entonces, ahí viene el tema. Socializar, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es el consumo de opiáceos. Fíjate, debido al estrés. ¿Y qué produce el estrés en el individuo? Precisamente el correr, el estar aislado, el no tener esa posibilidad de hablar, de compartir con la familia, de no tener tiempo para ver a los hijos. Esas necesidades. Estamos dando un giro de lo que llamaba Michel Foucault la biopolítica. Ya no es una política del nomos, del que estamos matándonos aquí entre los que quieren nacionalizar los medios de producción versus los que quieren liberalizar los medios de producción. No. Viene ahí el carácter instrumental que le debe dar la política a la ideología. Debemos darle ese giro. Son instrumentos. Hay cosas de la socialdemocracia que son buenísimas. Por ejemplo, tener un buen hospital de calidad para todos los ciudadanos es buenísimo. Y es buenísimo también tener competitividad, respetar la propiedad privada, incrementar la investigación, desarrollo, respetar las inversiones. Eso es muy bueno. Hay cosas muy buenas. Entonces hay que, ¿cómo te digo?, dar ese giro. Otro giro fundamental que debe entender la política es el nacimiento de una nueva forma de Estado. O sea, el Estado que conocemos, el Estado Nacional, el Estado de la Paz de Westfalia, ¿no? Ese es un Estado que está obsoleto. Ahora tenemos el ciberestado, el cibermundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora mismo, Simón? Estamos haciendo ciberpolítica. Fíjate cómo el concepto topológico de espacio cambia, el espacio-tiempo. Aquí son las 2 de la mañana en España. Tú estás allá a las 8 de la noche. Fíjate cómo estamos en un espacio virtual, porque el Estado, ojo, el Estado ocupa un lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar del Estado? Pues el Estado está ahora, el Estado es la normatividad, las fronteras y las leyes. Entonces, esas leyes, fíjate, lo que está sucediendo en la economía de Estados Unidos nos influyen de una forma radical en Ecuador, pero radical. Fíjate, y no tenemos soberanía en ese lugar. Lo mismo, lo que hace China a nivel cibernético influye en Estados Unidos. Entonces estamos ante un nuevo paradigma. Y otro punto donde vamos también, el cambio de la ecoeconomía. ¿Por qué? Porque hemos tenido una economía muy de corte industrial, así tipo británica, ¿no? De fábricas, de explotación desmesurada de los recursos humanos, de los recursos naturales, y ahora vemos que no, que esa dinámica nos está llevando a la autoaniquilación. Entonces necesitamos una economía de la eficiencia, una economía que respete los ciclos de la naturaleza y que tenga también como centro
que destruir el ecosistema, destruir la vida social de las personas, destruirle psicológicamente a la persona, no ayuda en la economía, genera pobreza. Entonces esas reconsideraciones tienen que darse cuenta en los partidos para proponer cosas que sean de acuerdo a la época en que estamos viviendo. Muy enfático, muy buenas sus comentarios. Eso es lo que hemos tratado de estudiar, discutir profundamente en CAMI, en el Centro de Acción Migrante. Aprovechamos a los que nos escuchan acá en Estados Unidos y Canadá, puedan llamarnos, puedan estar atentos a introducir al debate estos temas profundos que hacen falta reflexionar y que sean parte de este cambio que estamos viviendo. El mundo está despertando, los latinos estamos despertando, hemos viajado a Europa, vemos gente con una capacidad grandiosa de poder disuadir estos temas. Estamos dando cuenta que estas armas, como son las ideologías, el caudillismo, los partidos políticos, es lo que nos tiene atrapado. Y es allí donde que tenemos que despertar y desideologizarnos un poco para zafarnos de estos caudillos mesiánicos en los cuales nos quieren imponer cosas que nos tienen atados. En ese sentido, nosotros en cambio, una de nuestras propuestas ha sido y esas falencias hemos visto en los movimientos y partidos políticos. De allí no están haciendo nuevos líderes, no se están revelando las mentes, no se están empujando al conocimiento, a entender estos cambios que nos acaba de hablar Edison, de que el mundo está cambiando, si no estamos atorados, estamos atorados todavía en esto de la ideología. Sí, eso. Entonces, hemos planteado una de esas cosas que es reducir e institucionalizar mejor a los movimientos y partidos políticos. Estamos promoviendo en eso el sentido de que podamos tener no más 4 partidos políticos, el de izquierda, derecha, centro e independiente, en el cual pueda organizarse mejor la política. Caso contrario, estos movimientos o partidos políticos pasan a ser el centro de el caudillismo, de hacer lo que quieren desde arriba, designar, y por más que pataleemos, tratamos de organizarnos la sociedad civil con movimientos y todo, al final del día ellos son los que deciden, los que manejan, quien pone candidatos y todo. Esa es la lucha que queremos hacer. No sé si quieres hacer una opinión un poquito rápida, estamos ya con el tiempo, Edison, acerca de los movimientos y partidos políticos, de esa propuesta nuestra en Ecuador, para Ecuador. Sí, yo creo que la libertad política, que es esa capacidad que tienen los ciudadanos de hacer un partido político, un gremio, una asociación, lo que sea, yo creo que esto es el fundamento de la democracia, ¿ya? Entonces, si tú creas una ley que limite eso, pues supongamos, tú pones esa ley, ¿y qué pasaría con un partido? Si el día de mañana, por ejemplo, aparece un partido que cuida a los animales, no es de izquierda ni de derecha, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto depende cómo la sociedad mismo se vaya dando las normas, ¿no? Por ejemplo, ustedes proponen eso. Ya, ahora lo fundamental es que CAMI tenga poder para hacerlo. Entonces CAMI debe ir a la asamblea y debe tener un grupo parlamentario y debe hacer lobby de esta ley, de esta propuesta para llevarla a hacer, ¿me entiendes? O sea, en eso hay que entenderlo. Mira, puede ser que la gente se pase quejando en las redes sociales, que se pase, yo qué sé, lo que sea, pero si no se ejerce el poder político, los cambios no se dan. Hay que jugar las reglas del juego democrático. Esto, mira, yo soy muy crítico de la antipolítica. ¿Cuál es la antipolítica? Nada vale, ningún partido vale, todos los políticos son unos ladrones, todo es una tontera. No. Eso crea precisamente el caudillismo mesiánico. Claro. ¿Por qué? Porque le está dando un sentido de infantilización a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. No, esto hay que estar claros. Si alguien, un gremio, una persona propone un cambio para el Ecuador, ha de hacerlo precisamente institucionalmente, porque eso le decía yo una vez a una persona, me dice, es que no deberían existir los partidos políticos. Le digo, y entonces, ¿cómo nombramos a un alcalde? Armamos nosotros un grupo con unas pistolas. Sí, cojo yo mañana, me compro 10 revólveres y me voy y me tomo la alcaldía a la fuerza, ya está. No, tiene que jugarse el juego democrático. Ahora, tenemos que aprovechar y saber jugar estas herramientas que tenemos, son muy ventajosas, la libertad política, la democracia, los partidos, ¿Los partidos qué son? ¿Los partidos es para ir a comer sándwiches y comprar camisetas? No,
No, una cosa es que nos reunamos a comer un sándwich, pero el partido político sirve para hablar de leyes, para hablar de política, para analizar, para proponer y para ganar elecciones, Para eso sirve el partido político, sí. Así es. Eso, en ese sentido, yo creo que nada mejor que marcar en lo que existe, las ideologías que existen, el centro, izquierda, derecha y dependiente también. Bueno, interesante la conversación, el tiempo se nos está ya cada vez más corto. Edison, ¿tú crees que estamos los migrantes de Europa, de Norteamérica, estamos preparados para ir a un rumbo por un rescate ético, político y moral del Ecuador, algo que estamos sufriendo actualmente y que se va a venir peor? ¿Crees que cómo lo podríamos lograr, cómo podríamos unir, sea los migrantes de Europa con los migrantes de Estados Unidos? Hay muchos jóvenes, sé que allá también muchos padres tienen hijos ecuatorianos que se están preparando en muy buenas universidades. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo unimos? Porque realmente Ecuador está... yo he hablado con la gente de Ecuador y he propuesto, hemos hecho estos videos y todo, están desesperados, están diciendo acá nos estamos ahogando y no tenemos quien nos rescaten. La moralidad se ha ido por el piso, la ética, la sabiduría criolla, el pan de cada día. Hay alguien que nos rescaten. Ustedes se fueron a países desarrollados, vengan, ayúdenos, felicito que hacen esos programas. ¿Cómo hacemos para que los migrantes podamos ir allá y cambiar el rumbo, empujar, como tú dices, así con grupos pequeños de ideas es lo que sale todo esto, con una preparación, con decisión y captando poder? Entonces, ¿crees tú que estamos en esa capacidad, mi estimado Edison, ya para terminar este programa? Claro que sí, verás, el poder que tiene el migrante, digamos que tiene dos facetas: el poder blando, que sería la influencia cultural que tiene con sus familiares, con sus amigos. Cuando tú viajas y vives 10 años en Estados Unidos y te vas de vacaciones, les cuentas, ¿no? ¿Cómo es allá? Mira, lo que tú estás haciendo ahora a través de redes sociales, te están viendo en Ecuador, Entonces, te están escuchando. Eso es una influencia, es un poder blando, ¿no? Y ahora, el poder duro, digamos, sería el poder político. Y en eso ya entramos nosotros, los partidos políticos. Y en esto, verás, hay un punto clave. ¿Por qué los migrantes sí podemos ser, digamos así, una especie de reserva moral? Precisamente porque no estamos ahí jugando el juego del Ecuador, estamos fuera. Si tú vives en Estados Unidos, segurísimo no le puedes coimar a un policía ahí, ¿no? Así entonces, es, no puedes claro, entonces, y el respeto acá no, exacto. Acá. Exacto, entonces ves, por ejemplo, ese etos, ¿no? Esa ética que adquirimos al irnos del Ecuador ayuda mucho. Mira, la gente aquí en España, por ejemplo, es muy bien valorada porque trabaja mucho. El ecuatoriano es bien visto porque es bien trabajador. Es mucho más trabajador a veces que el español, se organiza mejor, porque a veces los mediterráneos son muy conflictivos, ¿no? Pero ahí viene el tema. ¿Por qué nosotros salimos del Ecuador para avivarnos, para ponernos las pilas? Es precisamente porque estamos en un entorno a favor. Entonces, ¿qué pasa? Verás, el sistema mismo del Ecuador, el sistema en general, ha llegado a un tal deterioro que va a ser muy difícil que cambie, Pero ahí viene el tema. No hay que bajar la guardia, Simón. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Cami, lo que están haciendo las asociaciones, lo que hace la gente cuando viaja, no solo con remesas, sino con influencia cultural, política. Incluso cuando tú te vas allá llevando unos libros, cuando tú le traes a un pariente, le dices, oye, vente a pasar conmigo las vacaciones, vamos a dar una vuelta por París, mira los museos, mira lo que pasó aquí, conoce la historia tal, ya estás cambiando eso. El Ecuador sí va cambiando. Ojo, date cuenta que nosotros somos una democracia joven, tenemos apenas 200 años. Europa, para tener los niveles que tiene de bienestar, ha pasado por guerras mundiales sangrientas, ha pasado por luchas intestinas. Estados Unidos es una potencia, es un imperio que conquistado a través de la guerra, ¿no? La economía de Estados Unidos no es que vino un extraterrestre y les dejó los dólares, ¿no? Estados Unidos desde que nació como una colonia bastante, digamos así, de expansión mercantilista, tecnológica, y el capitalismo en Estados Unidos es feroz, ¿no? Es feroz, o sea, si no compites te quedas atrás. En el Ecuador en los finales de los 90, en 10 años, 9 presidentes, yo creo que lo vivió Europa con Maquiavelo en el año 1100, que un principado con otro principado se tumbaban y nosotros lo estamos viviendo 1000 años después casi, así que claro, o sea, verás, que aprender de ahí. Sí. Exacto, mira, si vemos nosotros con justicia, la tendencia del Ecuador es positiva. Te pongo un ejemplo, mira lo que está pasando con la corrupción.
La corrupción está saliendo, está saliendo toda esa lavaza, está saliendo a la superficie y es bueno que la gente lo vea, porque antes ni se veía eso, Por ejemplo, haberle sentenciado en un juzgado por un delito penal al vicepresidente y al presidente de la República, al expresidente que fue Correa, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te está diciendo que las instituciones van mejorando el sistema judicial. En la época, en la época de los caudillos libertadores, del siglo XIX, nadie les llevaba a ellos al banquillo, y hasta hace poco, ¿te acuerdas cuando se iban llevándose el dinero y llevaban hasta en bolsas de la basura, ¿no? Pero no, ahora, ves, nos va dando una señal que la tendencia es positiva. La gente joven con internet ha cambiado mucho, va a revolucionar mucho el internet del mundo. Pero estos cambios toman años y hay que ser paciente y no desmayar. Tampoco hay que ser, como te digo, muy mesiánico, muy cambiarlo todo. Voy a cambiar el mundo. No, vamos a cambiar nuestro pequeño espacio, ir sumando con paciencia y el Ecuador tiene muchas cosas que ofrecer. Como país tenemos mucho que ofrecer. Así es, mi estimado Edison, qué grato conversar contigo. Realmente podríamos pasar 2 horas con largos diálogos. Yo creo que nos queda corto y nos queda debiendo y ojalá podamos seguir discutiendo contigo y con las personas también de Europa. Por allí vi más propuestas, quería saber algunas propuestas de los migrantes europeos, cuáles son las propuestas de ustedes, nos quedamos debiendo para el próximo o por una próxima oportunidad. Saludos a la gente de Milano Voces, que también los escuchamos acá. Y toda esa gente de Europa, ecuatorianos, paisanos, coterrianos, muchas veces ex compañeros de colegio, escuela nuestros están allá, del mismo pueblo, ciudad, no sé. La hermandad yo creo que es algo que debemos fomentar. Y por qué no fomentar este cambio para un rescate, un rescate del Ecuador en todo sentido, no solo económico como lo somos ya ahora, sino también lo más principal, moral, ético y político. Mi estimado Edison, gente linda que nos ha escuchado, una muy buena noche, una buena tarde, un buen día. Gracias por sintonizarnos domingo tras domingo. Este es el segundo apenas. Por favor, estén pendientes. Bienvenidos a CAME, bienvenidos al punto de debate y de análisis de la política latinoamericana y muy en particular de Ecuador. Muchas gracias, buenas noches, feliz noche, Edison. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.